Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa, Semillero del Saber. A continuación daré la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta semana número 14 vamos ya a dar inicio con la tercera etapa, abriendo el tema de porcentaje. Bien, una conceptualización básica que me gustaría brindarle es la siguiente. El porcentaje es una cantidad que se toma de cada 100 unidades. También se la podemos denominar un tanto por ciento y su símbolo es la representación del porcentaje, tal como lo pueden ver aquí. Bien, para ello vamos a trabajar con unos ejercicios a lo largo de este video para consolidar muchísimo mejor el tema. Bien, para ello entonces vamos a plantear el siguiente ejemplo. Dice, Cristina y sus estudiantes plantaron 100 árboles de diferente tipo. 34 pinos, en este caso también tenemos a los 25 guayacanes, a 30 cipreses y el resto eran arupos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a abrir la pregunta. ¿Qué porcentaje plantaron de cada árbol? ¿Qué porcentaje de arupos se sembró? Para conocer el porcentaje que se sembró de cada árbol es necesario interpretar la información que se tiene y comparar las cantidades, en este caso tomando como referencia el total de que son 100 y en este caso va a representar obviamente el 100%. Bien, algo que me gustaría destacar como tal es que cuando trabajemos con el porcentaje o las cantidades en general, debemos de hacer la representación de que todo un conjunto como tal representa siempre un porcentaje de 100. Entonces el porcentaje es aquella parte que se le ha de extraer. Por lo general entonces la podemos muy bien interpretar de forma matemática mediante fracciones. Bien, entonces siguiendo con el ejercicio, se había mencionado que en general se tiene 34 pinos. Bien, entonces allí ya clasificamos los 4 tipos de árboles que se fueron plantados: pinos, guayacanes, cipreses y ayarupos. Ahora vamos a interpretarlos mediante fracción. Bien, algo que también me gustaría en este caso mencionar es que toda representación de una cantidad de porcentaje va a estar en este caso planteado anteriormente mencionado en una fracción y en la parte del denominador, por lo tanto, siempre va a ir el valor de 100 porque es el que le hace referencia a las 100 unidades correspondientes. Bien, entonces continuamos. Por ejemplo, aquí tenemos el valor tenemos 34 pinos, 34 partido para 100. Los guayacanes, 25 guayacanes, aquí en representación en la fracción, 25 partido para 100. Cipreses, 30 partido para 100. Bien, aquí hacemos directamente una pequeña sumatoria, porque una de las preguntas que se planteó es, en general, cuánto es el porcentaje que se sembró de cada árbol. Y bien, y también queríamos, en este caso, conocer cuál es el porcentaje de arupos que se logró sembrar. Entonces, si sabemos y conocemos el dato de que en general podemos decir toda la unidad o todos los árboles en totales son una representación de un 100%. Entonces aquí tenemos 34, 25, 30. Entonces, estas cantidades las vamos a sumar y con la cantidad que nos hace falta para llegar al 100 la complementamos. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de 34 sumado de 25 y de 30. Entonces, ¿cuál es la cantidad que nos hace falta para complementar aquella cantidad para que sea 100? Es 11. Entonces ya la hemos podido determinar. Ahora, en este caso en su representación decimal, una cosa que directamente podemos hacer aquí es que hemos de contabilizar cuántos ceros posee en este caso la fracción, aquí en las unidades del denominador cuántos ceros posee, y esas van a ser representadas como las posiciones en valores decimales. Por ejemplo, como son 100 y por lo general siempre van a ser 100, vamos a recorrer la coma dos veces en la parte de los números enteros. Aquí sería 1 y 2. Como no hay número anterior a ese, entonces, y de ley debemos agregar la coma, agregamos un 0 adicional más, entonces sería 0,34. Bien, y su porcentaje por la parte, en este caso, representa un 34%, aquí un 25%, 30% y 11%. Bien, aquí también tenemos la respectiva lectura de cada uno de ellos. 34%, 25%, 30% y 11%. Bien, entonces de esta manera hacemos una breve representación de cómo vamos a poder encontrar el porcentaje dentro de cantidades en general. Bien, ahora, ¿cómo vamos en este caso también a ver la representación de las gráficas de los porcentajes? Por ejemplo, como les mencionaba, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta
que en general un conjunto siempre va a representar una cantidad del 100%, porque decimos que es una totalidad. El porcentaje es aquella fracción que se le está, pues en este caso, quitando, por decirlo de esta forma. Por ejemplo, 100% representa como tal aquí, como ustedes pueden ver, todo el conjunto en general. Ahora, si decimos que por ejemplo un 50%, la vamos a ver representada de esta forma, de una parte dividida. Tenemos aquí la mitad de una y la mitad de la misma, en general separadas. Ahora tenemos un 75%, que como pueden ver es esta parte de aquí. El 75% correspondería a la parte unitaria mayor, y ahora por ejemplo un 25% representa a la cuarta parte. También está su representación en cada una de las fracciones. Por ejemplo, la mitad, en este caso el 50%, en una fracción representa la cantidad de un medio, el 75% 3 cuartos y el 25% un cuarto. También tenemos la cantidad del 20%. 20% es aquí la cantidad de un, en este caso un quinto. Vemos también su representación y la representación del 10%. 10% es cada parte, en este caso cada porción que se obtiene a partir de ella. Se refleja con un valor de un décimo. Y también tenemos aquí el 5%, que como pueden ver es en este caso en su representación en fracción 1, en este caso partido para 20. ¿De acuerdo? Esta información es muy útil porque nos va a permitir en este caso realizar o determinar las cantidades que nosotros en general se ameriten en porcentajes. Entonces es un dato, como les mencioné, muy importante que debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos en este caso a directamente obtener el porcentaje de ciertas cantidades? Y esto mediante la siguiente interpretación. En este caso la resolución va a ser esta: tanto por ciento de una cantidad. ¿A qué hacemos alusión a esto? Por ejemplo, yo de una cantidad quiero tener un tal porcentaje. En este caso, por ejemplo, podemos nosotros denotar ejemplos de que en una frutería se esté ofreciendo el 20% de descuento en cierta fruta. Entonces podemos realizar aquellos cálculos. Tenemos entonces lo siguiente: tanto por ciento de una cantidad. Para calcular el porcentaje de una cantidad multiplicamos el número del porcentaje por la unidad y luego lo hemos de dividir para el valor de 100. Bien, entonces esa es la primera interpretación que podemos brindar. Ahora, una segunda interpretación, o también por decirlo de esta forma, un segundo método que podemos también en este caso plantear es el siguiente: para encontrar el porcentaje de una unidad se aplica la regla de 3 directa. A más cantidad, más porcentaje. Y esto es básicamente lo que ya hemos podido trabajar anteriormente, una regla de 3 directa. Entonces, pues hemos de tener en cuenta el proceso planteado anteriormente para resolver también este tipo de operaciones. Vamos a pasar con unos ejemplos ya, ahora sí. Tanto por ciento de una cantidad. Para ello vamos a utilizar de referencia este ejercicio. Lorena y Leonardo destinan el 20% de su producción de bananos para entregarla en este caso a los supermercados, y el 25% de la producción se entregan en fruterías. Bien, ya vamos denotando en este caso los aspectos y los datos importantes. Si se cosechan 400 cabezas de bananos, ¿cuántas cabezas entregan los supermercados y cuántas a las fruterías? Bien, ahora entonces, para conocer la cantidad de cabezas que, en este caso de bananas, que van a ser entregadas, hemos de realizar el siguiente cálculo de por medio. Tenemos entonces, ¿cuál es la totalidad? Entonces, es muy importante aquí identificar en primer lugar cuál es la cantidad total que representa la cantidad, por decirlo de esa forma. Bien, en ese caso decimos que su producción total son 400 cabezas de banano, ¿ok? Decimos que entonces esas son la producción total, de los cuales queremos obtener el 20% y el 25%, porque el 20% de los 400 van a ser entregados en supermercados, mientras que el 25% de las 400 cabezas de bananos van a ser distribuidas, en este caso en fruterías. Entonces son lugares distintos, es por eso que queremos como que destinar qué cantidad va a ir a un lugar y qué cantidad va a ir a otro. De acuerdo, ahora sí, vamos a plantear la resolución. Como el 20% corresponde a un quinto, multiplicamos el valor. Aquí quiero hacer una referencia a lo citado anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros saber qué valor representa el 20% en forma fraccionaria? Esto es muy importante si lo recordamos aquí. Por ejemplo,
ustedes pueden ver aquí, el valor del 20% representa en forma fraccionaria el valor de un quinto. Entonces es información útil que nos va a ser de mucha ayuda para resolver los ejercicios, como también había mencionado anteriormente. Pero bien, continuamos. Entonces, como el valor del 20% corresponde a un valor, en este caso de fracción de un quinto, multiplicamos 400 por un quinto. Y el valor básicamente es el siguiente. Multiplicamos valor entero para el valor del numerador. En este caso, por ejemplo, tenemos 400 por 1 es igual a 400 dividido para 5. 400 dividido para 5, 80. Bien, entonces ese es el resultado. Decimos que de entre las 400 cabezas de bananos, el 20%, que en este caso es 80, va a ir a los supermercados. Entonces 80 van a ir a en este caso podemos destinarlos directamente a las, podemos decir de esta forma, a los supermercados. Ahora vamos a ir con lo siguiente. Dice, ahora como para aquí, como había mencionado, hemos de implementar dos métodos distintos. Aquí básicamente realizamos el mismo cálculo, pero en diferente forma. Aquí vamos a ver. El 20% de 400 se plantea de la siguiente forma. 20%, cuando se refiere a la cantidad de por ciento, sabemos que tenemos que, en este caso, representar la cantidad en forma de fracción. Sería 20 partido para 100. De 400, entonces aquí aplicamos también lo que hemos mencionado anteriormente, una multiplicación. 20 por el valor que tenemos, 20 por 400 es igual aquí a 8000, dividido para el valor de 100. Y como ven, exactamente me ha dado un valor de, aquí podemos decirlo, de 80, que es básicamente el mismo que obtuvimos anteriormente. Ambas son las mismas, en este caso la misma representación del ejemplo, pero planteados desde métodos distintos. Podemos utilizar el primero o el segundo, cual más, en este caso el que se les haga más factible, pues poder realizarlo. Ahora ya sabemos cuáles son la cantidad de frutas que van a ir en este caso a los supermercados, pero vamos a ver cuáles son la cantidad de bananos que van a ir a las fruterías. Bien, dice que el 25% corresponde al valor de un cuarto. Esto mencionado anteriormente. El 25%, aquí lo citamos, corresponde al valor de un cuarto. Un cuarto. Y lo multiplicamos por 400. Entonces 400 por un cuarto. Aquí multiplicamos valor entero por el numerador. 400 por 1 es igual a 400 dividido para 4. El valor me da un resultado de 100. Bien, entonces ya hemos podido determinar cuál es la cantidad que va a ser destinada para las fruterías. Ahora, planteado desde el siguiente método, que es básicamente el que vimos aquí, es lo siguiente. 25% de 400. El 25% lo representamos en forma de fracción. 25 partido para 100 de valor de 400. Hacemos multiplicación. 25 por 400 dividido para 100. Esto lo podemos destinar en forma... Lo podemos decir que estamos aplicando aquí una proporcionalidad directa en regla de 3 simple. Bien, entonces tenemos aquí el valor 25 por 400 es igual a valor de 10.000 dividido para 100 es igual a 100. Entonces, como pueden ver, son varios métodos que hemos implementado, son dos métodos, pero que básicamente nos ofrecen la misma respuesta. Sin más, ha sido todo por esta ocasión, les agradezco mucho el tiempo.